Hola, vamos a resolver un problema de la ley de Coulomb y en este caso entonces se tienen tres cargas dispuestas de esta manera. Aquí está la 1, la 2 y la 3. La distancia entre la 1 y la 2 es de 270 milímetros y entre la 1 y la 3 es de 14 centímetros. Lo que se pregunta es la fuerza neta sobre la carga 1 y el ángulo que forma esa fuerza neta con respecto a la horizontal. Los datos ya específicamente de las cargas son que la primera vale 6 microcoulombs, la 2 es de 3 en las mismas unidades y la 3 es negativa y es de 4 microcoulombs. Las distancias, la referencia, para la referencia es la carga 1, entonces se va a poner la distancia de la 2 a la 1 y de la 3 a la 1. La distancia de la 2 a la 1 es de 270 milímetros y la otra es de 14 centímetros. Para revisar qué tipo de fuerzas hay entre la carga 2 y la 3 con respecto a la 1, entonces es la siguiente figura en la que se pone como punto de referencia a la carga 1. Entonces, esta carga 1 es la misma que está aquí y vamos a revisar qué es lo que sucede. La carga 1 y la carga 2 tienen signo positivo. Ignorando la carga 3, si nada más tuviéramos la 1 y la 2, la 1 es la referencia, entonces esa se deja fija. Y la pregunta es, ¿qué sucedería si la carga 2 se aproxima hacia la carga 1, así en línea recta? Y la conclusión es que, como son del mismo signo, en este caso positivo, la 1 se alejaría de la carga 2. Por lo tanto, la fuerza es de repulsión y es vertical hacia abajo. Por eso está este vector aquí. Esta línea, este vector, entonces representa a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. En el siguiente caso, entonces, ahora hay que considerar a la carga 1 y a la carga 3. La carga 1 y la carga 3 tienen signos contrarios. La 1 es positiva, la 3 es negativa. Se ignora a la carga 2 y la pregunta es, ¿qué sucedería si la carga 3 se aproxima hacia la carga 1? La conclusión es que, como son de signo opuesto, la carga 1 se acercaría hacia la carga 3, es decir, se desplazaría hacia la derecha. Por eso, la fuerza resultante, en este caso, el vector resultante de esta interacción, es de atracción y va hacia la derecha. Es esta línea, este vector que está aquí, y es la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Ya que se tienen esos dos vectores, lo que hay que hacer con ellos es sumarlos. La carga 1 sigue siendo la carga de referencia aquí. Voy a dejar fijo el vector horizontal, es decir, la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Y para sumar vectores, simplemente se tienen que, para decirlo de una manera sencilla, formar. Al final de donde termine el primer vector, se coloca el siguiente. Si fueran más de 2, simplemente se van formando para obtener la suma. Entonces, en este caso, al final del vector horizontal que estoy tomando ahorita como referencia, aquí al final se traslada este vector, no se rota, nada más se traslada. Este se mueve así, en su misma posición, al final de este vector. Este punto aquí. Y entonces es la siguiente figura. Aquí ya se tiene la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 sumada con la de la carga 3 sobre la carga 1. Esta figura ya representa la suma de los vectores. La primera figura fue la obtención de esas fuerzas y esta segunda es la suma.
El resultado de una suma de vectores es otro vector. El vector resultante en este caso va a ser la fuerza neta. Esa fuerza neta comienza aquí, en el centro de la carga, es decir, también en el punto inicial del primer vector, o sea, esta fuerza aquí, y termina en el punto final del segundo vector, que en este caso es aquí. La siguiente figura representa a la carga 1, la suma de las fuerzas que se tenía en el anterior, y el resultado de esa suma de fuerzas, que es la fuerza neta, que es el vector que forma el triángulo. Esa magnitud, la magnitud de esta fuerza, es una primera pregunta. Lo que también nos preguntan es el ángulo que forma esta fuerza con respecto al eje X. Para ya no poner más líneas en la figura, para que no se vea ya un poco más amontonada, podría ser. Imagina que aquí está el eje X sobre esta carga en esta parte. Aquí también se encuentra el eje X, y en el centro de la misma carga, haciendo intersección con ese eje X, está el eje Y. Entonces, el ángulo que estamos buscando es de esta línea, de la fuerza neta, con respecto al eje X. Si este es el eje X, un ángulo podría ser hacia acá, pero es muy grande, es mayor a 90, entonces hay que buscar el que sea menor a 90, que en este caso va de aquí a aquí. Esta parte de aquí es el ángulo que estamos buscando, que está indicado aquí. Entonces, este sigue siendo es la carga 1. Luego las dos fuerzas de la primera figura que se sumaron, la fuerza neta, y el ángulo que estamos buscando es el ángulo alfa. Lo que sigue es entrar a hacer los cálculos. En esta página, entonces vuelvo a copiar la figura como la dejamos en la última etapa, y los datos. Los datos son de cargas, de distancias, se agrega la constante, y la pregunta es cuál es la fuerza neta sobre la carga 1 y el ángulo que forma esa fuerza neta con respecto a la horizontal. Ninguno de estos 5 valores está en las unidades adecuadas, porque la carga tiene que estar en coulombs y cualquier distancia en metros. Por lo tanto, hay que hacer esas 5 conversiones en el orden en el que aparecen, para no perdernos fácilmente. Entonces, primero la de 3, luego la de 6, y 3 microcoulombs. El factor de conversión es 1 microcoulomb, es 1 por 10 a la menos 6, y después de hacer la operación se obtiene este valor. La que sigue es la de 6, y hay que aplicar el mismo factor de conversión, y al resolver se obtiene este valor. La última carga tiene signo negativo, pero para hacer la conversión no considero ese signo, solamente su magnitud. Y como es carga y está en las mismas unidades que las anteriores, es el mismo factor de conversión, y su resultado es el que estoy poniendo aquí. Lo que sigue es convertir las distancias, que en un caso, en el primero, está en milímetros, 270 milímetros, y el factor de conversión es el que acabo de colocar. Cuando se hace la operación, se obtiene el resultado, que es de 0.27 metros. Y la última es de 14 centímetros. 100 centímetros son 1 metro. Y al hacer la operación, se obtienen 0.14 metros.
La constante está en las unidades adecuadas, no hay que hacer ninguna conversión. Y lo que sigue es la ecuación, que en este caso es la ley de Coulomb. La fuerza entre dos cargas es igual al producto de las cargas con la constante entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Además, las cargas están en valor absoluto, o sea, si hay valores negativos no se van a tomar en cuenta. El primer par de cargas que voy a considerar es la de la 3 sobre la 1. Y entonces recuerda utilizar ya los valores con los que se obtuvieron en las conversiones, no los que están aquí. Y entonces la 3 con la 1 es de 3 por 10 a la menos 6 y 4 por 10 a la menos 6. La 3 sobre la 1. Para seguir ese orden voy a poner primero a la 3 y luego a la 1. La 3 es la de 4 y la 1 es la de 3. Entonces, la fuerza entre estas dos cargas, la 3 y la 1, es igual al producto de la constante por el producto de esas dos cargas entre la distancia que las separa. La distancia que las separa es de 0.14 metros. Van elevados al cuadrado y cuando se hace la operación se obtiene el valor de 5.510 newtons. El valor que sigue también hay que obtener la interacción de la fuerza. La ecuación está para la fuerza. Se puede preguntar también la distancia o el valor de alguna de las cargas, pero en este caso se pide la fuerza. Por lo tanto, la ecuación está despejada y no hay que hacer ningún despeje. Se vuelve a aplicar la misma ecuación, solamente cambiando aquí los subíndices. Ahora es la de la 2 sobre la 1. La fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1, es decir, los valores son 6 por 10 a la menos 6 y 3 por 10 a la menos 6, con una distancia distinta que es de 0.27 metros cuadrados. Después de resolver esta operación, se obtiene el siguiente valor: 2.222 newtons. Pero lo que nos piden realmente es la fuerza neta. La fuerza neta es este vector que está aquí y el tipo de triángulo que se formó es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el lado que se desconoce es el lado más largo, que comúnmente se le llama hipotenusa, y que entonces hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Es la ecuación que hay que utilizar a continuación, y entonces la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, cada una elevadas al cuadrado. La fuerza en X, solamente hay una, es la de la carga 3 sobre la 1, aquí está, elevada al cuadrado, es la que aparece en primera instancia, aquí, y la que esté en Y, la que está en Y es la de la 2 sobre la 1, también elevada al cuadrado. Entonces, este es el arreglo que hay que resolver porque ya se tienen estos dos valores. Entonces, la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de la carga 3 sobre la 1, que vale 5.510 newtons al cuadrado, más la otra, que es de 2.222 newtons elevado al cuadrado. Aquí ya está la sustitución y cuando se resuelve, se obtiene que la fuerza neta es de 5.941 newtons. Y para concluir el problema, se pide el ángulo. El ángulo se va a obtener con la tangente. La tangente a la menos 1 además. Entonces, el ángulo es la tangente a la menos 1 del cociente de las fuerzas en Y entre las fuerzas en X. En este caso solamente hay una en Y y una en X. La que está en Y es la vertical, que es la fuerza de la carga 2 sobre la 1 y que vale 2.222, y la horizontal es la
fuerza de la carga 3 sobre la carga 1, que es de 5.510 newtons. Aquí está la sustitución. Y al resolver este arreglo matemático, se obtiene que el ángulo es de 22 grados. Fue necesario obtener las fuerzas de la 3 sobre la 1, de la 2 sobre la 1 para obtener la fuerza neta, y luego con esos mismos valores se obtiene el ángulo que forma esa fuerza neta con respecto a la horizontal. Es muy importante que desde el inicio las fuerzas de atracción o de repulsión se obtengan de manera correcta para que la figura no vaya a quedar al revés o con signos que no corresponden. Hasta luego.